Ahora continuamos con activos diferidos en dólares. Entonces, vamos a resolver el ejercicio. Tenemos por aquí 3 enunciados. Los vamos a llevar al Excel. Activos diferidos en dólares. Copiamos el machote. Y hacemos más grande la pantallita para poder notar lo que estamos haciendo. Entonces dice por acá. El 28 de marzo del 2009 cancelamos $6,000 por alquiler de oficinas. Dicho alquiler corresponde al segundo trimestre del 2009. ¿Ok? Y el tipo de cambio era 518. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que el 28 de marzo vamos a tener un alquiler pagado por adelantado. Buscamos un poquito por acá. La descripción, hacemos esto un poquito más grande. Parcial. Entonces, es el alquiler pagado por adelantado. Adelantado. Son $6,000 y corresponde al segundo trimestre. Significa que son $2,000 por mes. O sea, aquí vamos a decir $6,000 más IVA. ¿Ok? $6,000 más IVA. Porque aquí el monto sí corresponde. Si lo hiciéramos normalmente, escribiríamos aquí 600, pondríamos IVA soportado y el efectivo. Entonces en dólares sería 6,780 y 6,780. Pero como hay que convertirlo al tipo de cambio, entonces lo vamos a multiplicar por 518. Para que esto me lo lea como una operación, necesito agregarle el signo de igual al principio. Entonces los $6,000 por 518 son 3,108,000, lo cual representa 404,040 de IVA soportado. Y finalmente nos lleva a un total de 3,512,040 de efectivo desembolsado. Ahora vamos a hacer el primer ajuste. Bueno, vamos a hacer el ajuste de abril. El 30 de abril tenemos que hacer el ajuste. ¿Cómo se hace el ajuste? Igual, nosotros haríamos el gasto por alquiler contra el alquiler pagado por adelantado. ¿Ok? Entonces, vamos a ajustar la diferencia. Y si ajustamos la diferencia y cambiará el activo diferido. O sea, ajustamos el activo y ajustamos el diferencial cambiario. Si estábamos a un trimestre, significa que son $2,000 por mes. Si el tipo de cambio está en 521, nosotros lo que tenemos que hacer es determinar dónde va a ir la diferencia. Si partimos de 518 y ahora está
en 521, ¿cómo hacemos el ajuste? ¿Qué haríamos? Bueno, primero que todo, cuando nosotros registramos originalmente, estos $2,000 estaban a 518, ¿ok? A la hora de sacarlos de este alquiler pagado por adelantado, lo tenemos que sacar al mismo tipo de cambio al que ingresó. Eso quiere decir que estos $2,000 son a 518. Pero cuando estamos en el momento en que se registra el gasto, el tipo de dólar son $2,000 por 521. ¿Ok? Tenemos una diferencia. Entonces, ahora sí, ¿qué hacemos con esa diferencia? Entendemos que la diferencia tiene que ir del lado del haber. El dato que está al debe es más alto. La diferencia entre estos dos es 6,000. Yo puedo sacarlo así por diferencia y ajustarlo. Pero, ¿cuál sería el procedimiento? Yo sé que la diferencia del tipo de cambio de 521 que está ahorita con relación al anterior que era 518 es de 3. Y estos 3, ¿por cuánto lo voy a multiplicar? Por el valor que estoy ajustando. ¿Cuál es el valor que estoy ajustando aquí? $2,000, ¿cierto? Aquí es, si pusiera un detalle, es ajuste de un mes de alquiler. Y eso serían $2,000. ¿Ok? Entonces, los $2,000 de alquiler que estoy ajustando por la diferencia del tipo de cambio son los 6,000 que me hacen falta. Si me quedo al lado del haber, ¿qué es? ¿Un gasto o un ingreso por diferencial cambiario? Si lo pensamos, cuando yo lo pagué originalmente eran 518, ahora aumentó, pero en realidad yo me lo gané. Entonces aquí hay un ingreso por diferencial cambiario. ¿Ok? ¿Qué pasa con los 4,000 que me quedan? Voy a presentar por aquí la T para que vean de qué es lo que estoy hablando. Cuando yo hice el alquiler pagado por adelantado, originalmente aquí habían $6,000. Si en este momento, al 30 de abril, estoy ajustando $2,000, voy a hacerlo un poquito más pequeño. Y aquí puedo poner que esto fue el 28 de marzo y esto está siendo el 30 de abril. ¿Ok? Entonces, a mí me queda de saldo 4,000. ¿Qué pasa con estos 4,000? ¿Qué es lo que me queda para el siguiente periodo? Entonces, mi valor debe de ser ajustado. Yo puedo llevar ya este alquiler pagado por adelantado al valor real. ¿Cuánto vale en este momento ya mi alquiler pagado por adelantado? Entonces, estos 4,000 tienen que ser ajustados. ¿De qué forma? Siguiendo este mismo procedimiento de cálculo. O sea, 3 por los 4,000 que me hacen falta. O sea, los 3 que hay de diferencia por
los 4.000 que todavía me quedan pendientes, tengo que hacer un ajuste por 12.000. ¿Y cómo sería ese ajuste? ¿Qué es lo que yo tengo de cuenta de activo? El alquiler pagado por adelantado. Entonces tiene que aumentarme ese alquiler pagado por adelantado. Aquí lo puse en dólares. Si lo convertimos a colones, ahí lo que va a quedar es el dato en colones. Entonces, voy a tener aquí el alquiler pagado por adelantado. ¿Contra qué? Sigo teniendo un ingreso por diferencial. Y así lo vamos registrando. Finalmente, entonces, vamos a hacer los ajustes del último enunciado que nos están solicitando. Entonces dice que ahora el 31 de mayo. ¿Qué pasa el 31 de mayo? Vamos a tener un gasto por alquiler y un alquiler pagado por adelantado. Dependiendo del tipo de cambio, si aumentó o disminuyó, va a ser ingreso o gasto por diferencial cambiario. Entonces vamos a revisar qué ocurre en este otro caso. En este caso, vamos a tener que el gasto va a ser los $2.000. Voy a hacerlo primero en dólares. Y después vamos a ir ajustando las cosas. Entonces, aquí serían 522 y ahora es 521. Va a ser 1 la diferencia. Lo que vamos a ajustar en mayo son $2.000. Pero $2.000 a tipos de cambios diferentes. Con el último ajuste que hicimos el 30 de abril, el tipo de cambio del alquiler pagado por adelantado quedó actualizado a 521. Entonces, en este enunciado, nosotros vamos a agarrar los $2.000 y lo vamos a multiplicar por 521, que es el tipo de cambio donde quedó actualizado según el último ajuste. Pero el gasto en este mes va a ser el equivalente a los $2.000 por 522, que es el tipo de cambio actual. La diferencia, dependiendo del lado que me quede, va a ser gasto o ingreso. Como volvió a aumentar y yo ya lo había pagado por adelantado, para mí representa una ganancia. ¿Una ganancia de cuánto? De 2.000. ¿Cuánto estoy pagando en este momento? $2.000. Entonces es igual a 2.000 por el tipo de cambio de diferencia que hay entre el mes anterior y este, que es 1. Entonces son 2.000. Y con esto me cierra. De hecho, puedo hacer aquí rápidamente la suma para que notemos que con esto cierra. Entonces, es el mismo caso que en el anterior. Afortunadamente en los dos subía, pero si hubiera bajado, ¿qué hubiera pasado? En lugar de ingreso por diferencial, lo ponemos al debe y hubiera sido un gasto por diferencial. Y ya está. Y a la hora de ajustarlo en el segundo, en lugar de ser alquiler contra ingreso, hubiera sido gasto contra el alquiler y se ajusta. Entonces en realidad no es una ciencia nueva lo que estamos viendo acá, sino es una repetición de cosas que ya sabíamos. Entonces tenemos que aquí al 31 de mayo, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que salen 2.000 más y me va a quedar un saldo de 2.000. ¿Ok? Entonces el ajuste que tenemos que hacer aquí va a ser de esta forma. ¿Cuánto me va a quedar? 2.000. Y lo voy a multiplicar por el diferencial que corresponde a este periodo. El diferencial estábamos en 521, ahora en 522, la diferencia es 1. Entonces esto es lo que tenemos que aplicar para modificarlo. Es solo 1 y por los 2.000 que teníamos ahí, y con esto ya nos queda el valor del alquiler pagado por adelantado ajustado a 522. Continuamos entonces ahora resolviendo el segundo ejercicio. Vamos a copiar aquí un machote. Y entonces dice que el 5 de abril adelantamos 3.600 a uno de nuestros proveedores por una mercadería que nos va a entregar. Dice que el tipo de cambio es 519.
Entonces, anticipo a proveedores. $3,600, en este caso contra el efectivo. Distribuimos todo esto que hay por aquí. Está bien. Entonces tenemos un anticipo de proveedores de $3,600. Como el tipo de cambio está a 519, entonces lo convertimos por 519 y ya lo tenemos en colones. Ahora dice que el 30 de abril se hace el ajuste de la diferencia cambiaria. Vamos a revisar. El 30 de abril el tipo de cambio está en 522 y nosotros lo adquirimos en 519. Entonces 522, nosotros lo tenemos en 519, la diferencia entre uno y otro es de 3, por la cantidad de dólares que nosotros adelantamos, o sea, los $3,600 por lo que varió el tipo de cambio. ¿Ok? Ese es nuestro ajuste por diferencial cambiario. Entonces, ahora vamos a hacer el del 28 de mayo. ¿Qué pasa el 28 de mayo? Nos entregan la mercancía correspondiente al tipo de cambio de 524. Por cierto, estos 3,600 tienen que ser masiva. Y aquí no nos dice qué tipo de inventario es, entonces hagámoslo por los dos. Y una sola vez corrijamos acá también, masiva. Y utilice inventario periódico y permanente. Listo. Nótese que el impuesto no se registra cuando se hace el anticipo, porque podría que la transacción no se da en ese momento y me devuelvan la plata. El impuesto se registra cuando realmente se entrega la mercancía y ahí es donde empieza la transacción ya para fines tributarios. ¿Ok? Entonces, nos entregan la mercancía y ahora estamos a 524. El último que teníamos era 522 y ahora estamos en 524. 522 aquí. Y sacamos la diferencia. Esto nos va a servir para el diferencial cambiario. ¿Qué recibimos en este momento? Bueno, si lo vamos a hacer por el método permanente, entonces lo que vamos a recibir va a ser inventario. Vamos a tener un IVA soportado. Y vamos a tener una cuenta por pagar. Y un anticipo de clientes. Nada más dice que valía 3,600. Aquí no hay un valor diferente. Entonces aquí voy a tener un anticipo de proveedores, perdón. Un anticipo de proveedores. El inventario van a ser, voy a ponerlo otra vez en dólares, los 3,600. El IVA va a ser un 13% de esos 3,600. Y el anticipo de proveedores eran los 3,600 así solitos. ¿Ok? Hasta ahí estábamos con la información. Aquí voy a quedar debiendo o pagamos en su defecto. Lo pagamos de una sola vez, pero no quedar debiendo. Y de una sola vez corregimos el enunciado. En el acto pagamos la diferencia. Así las futuras generaciones ya no van a tener ese problema.
¿Ok? Entonces, 3.600 y la diferencia aquí van a ser 468. Si hay diferencial cambiario, pues iría por acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se convierte esto? Desde el punto de vista, tenemos que sacar el anticipo de proveedores al tipo de cambio que lo adquirí. El tipo de cambio que lo adquirí fue 519, pero lo ajusté a 522 el 30 de abril. O sea, estos $3.600 están en este momento a 522. Entonces, ahora sí, mi fórmula va a ser igual a los 3.600 por 522, que es el tipo de cambio en el que está actualizado. El inventario, lo que me va a ingresar, va a ser igual a los 3.600, pero por 524, que es el tipo de cambio del día de hoy. ¿Ok? Este debe ser igual a este, que es la diferencia que vamos a tener por ahí. ¿Qué pasa ahora? Yo tengo que registrar cuánto es la diferencia. Entonces, si había 524, estaba en 522 y ahora está en 524, cuando yo lo pagué, estaba más bajo. En este momento me estoy ganando esa plata. Entonces, eso va a ser un ingreso por diferencial cambiario. Que sería el equivalente a los 3.600 por 2, que es la diferencia actual. Si eso es cierto, a la hora de hacer las sumas acá, esto nos debería de cerrar. Y así es. Entonces lo tenemos correcto. Por el método físico, entonces, vamos a tomar la misma información y lo único que vamos a poner aquí en el método físico es la cuenta de compras. Y todo queda exactamente igual. Luego, en el último de los casos, tenemos que en el 4 de mayo se adquirió por 1.200 papelería de oficina que se estimaba que duraba todo el 2010 a un tipo de cambio de 516. Al 31 de mayo del 2010 se estima que el consumo de la papelería fue de un 10% y el tipo de cambio fue 518. Entonces vamos a copiar por acá el machote de los asientos, que es el 4 de mayo. Adquirimos papelería, vamos a ir cambiando aquí los montos. Quitamos aquí lo de los tipos de cambio, lo hacemos ahora un poquito más adelante. Entonces el 4 de mayo se adquirió papelería de oficina. Esta papelería de oficina también va a ser masiva. Más IVA. Más IVA. Entonces van a ser los 1.200, el IVA soportado y el efectivo. ¿Ok? El IVA va a ser un 13%. Y el total, esto si lo planteamos en dólares. Como hay que plantearlo al tipo de cambio del día, entonces vamos a multiplicar los 1.200 por 516. Por 516. Entonces automáticamente lo tenemos así en colones. Y nos queda el ajuste de la papelería que corresponde a un 10% el 31 de mayo. Copiamos entonces el machote del asiento para hacer el ajuste. Entonces tenemos ahora que el 31 de mayo
¿En qué porcentaje se gastó? Un 10%. ¿Pero un 10% de qué valor? Entonces, ¿y cuál es el asiento de ajuste? Ya sabemos que los diferidos siempre va a ser el gasto contra el activo. Un gasto de papelería contra la papelería. Y dejamos siempre en medio el espacio para el ajuste, ya sea que haya un gasto o un ingreso por diferencial cambiario. Entonces, en este caso se gastó un 10%, pero un 10% ¿de qué? Sería de los 1200. Entonces yo podría decir que 1200 por un 10%. Y ese es el valor en dólares. Y el gasto en dólares va a ser igual a 120 por acá. Pero volvemos a tener las diferencias de los tipos de cambio. La papelería de oficina está registrada a 516. Entonces, por 516, mientras que el gasto tiene que registrarse al tipo de cambio actual, que son 518. Entonces vamos a tener una diferencia entre estos dos. ¿De cuánto es? Bueno, si el tipo de cambio está en 518 y estaba en 516, la diferencia entre estos dos es de 2 y lo voy a multiplicar por la cantidad de dólares que hay. En este caso, diría que por 1200. Cuidado. ¿Cuántos son los dólares en realidad que estoy ajustando aquí? Si dije que estoy ajustando un 10%, entonces es el ajuste del 10%. O sea, 120. Entonces, a la hora de registrar aquí la diferencia, van a ser los 120 por 2. Vamos a ver si es cierto. No cierra. Eso significa que vamos a tener un ingreso por diferencial cambiario. Y con eso terminamos el tema aquí de los diferidos.